Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos una vez más la gran bienvenida aquí en nuestro programa en el Talmud, donde nosotros estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí del canal EATV 21.1 juntamente con canal Telecable 44.2 en Lima y luego también con Radio Nueva Luz 790 AM de Cusco. Y desde Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco estamos transmitiendo también con 101.5 FM en Quispicanchi, juntamente con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Y también le queremos dar las gracias a la audiencia que está sintonizando, la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias a todas estas audiencias que nos permiten entrar por estos medios de comunicación aquí en la televisión y en la radio. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, donde estamos muy agradecidos porque reconocemos que ustedes tienen otras opciones de programaciones en cuanto tú puedes sintonizar, pero han decidido, han elegido, han escogido sintonizar aquí en este programa, donde también estamos recibiendo continuamente todas sus preguntas bíblicas, donde nosotros estamos categorizando y respondiendo a todas esas preguntas individualmente, diariamente. Por favor, sigue enviando sus preguntas bíblicas, sus comentarios, sus peticiones de oración. Aquí diariamente los recibimos al siguiente número. El número es 993-093-959. Ese es el número de WhatsApp donde tú puedes enviar todas sus peticiones y comentarios y preguntas bíblicas. El número local aquí en Cusco es 993-093-959. Estamos también muy agradecidos por nuestra audiencia internacional, donde recibimos aproximadamente unos 40% de todas las preguntas entran a través del grupo internacional, y el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y no se olvide que estamos cada noche de 7 a 8 p.m., cada noche de lunes a viernes en Radio Nueva Luz 790 AM. También queremos tomar la oportunidad de extenderle a nuestra audiencia cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, y en la esquina de Machu Picchu, Avenida Collasuyo, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, en el cuarto piso. Ahí estamos ubicados en un edificio alto blanco, y la dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. El horario de la iglesia el horario de la iglesia es los miércoles de 6 a 7, miércoles 6 a 7 de la noche. Comenzamos precisamente a las 6, terminamos a las 7. Es el culto de oración, donde recibimos una mini enseñanza por unos 15 minutos y luego entramos por 45 minutos en la oración de intercesión. Y los domingos tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana, y luego a las 10:30 preciso
a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez y con el mensaje principal a las 10:30. Para más información de la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros directamente a 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí donde estamos estudiando la palabra durante estas 3 semanas, específicamente respondiendo y contestando la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ha sido esta serie por estas últimas 3 semanas, ¿ves?, donde estamos respondiendo precisamente a esta pregunta, porque el Evangelio no es solamente las buenas noticias para la salvación, pero el Evangelio también se tiene que vivir aquí en la tierra antes de nosotros apartar de esta tierra. Y la palabra evangelio literalmente significa buenas noticias, ¿no? Y ocurre 93 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Y exclusivamente en el Nuevo Testamento es como ocurre esta palabra, el evangelio. Y en griego la palabra evangelio es evangelion, ¿no? De la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, ¿no? Evangelista, evangelio, evangélico, etcétera, etcétera. Y el evangelio en términos generales, ¿no?, es el conjunto de las escrituras de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Y más estrechamente, el evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Ahora, la clave para entender el evangelio es saber por qué. Porque son buenas noticias, ¿no? Y para ellos debemos empezar con las malas noticias. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el periodo de tiempo de Moisés. Por favor, abre sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, en versículo 1, y note que el capítulo 5 de Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20 es lo que la Biblia nombra los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahora, aparte de eso, el judaísmo, la religión, comenzó a añadirle un montón de otras reglas y ordenanzas. Pero note bien que en Deuteronomio capítulo 5 recibimos la ley. Vamos a leer. Versículo 1. Dice: entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Para que lo aprendáis y pongáis por obra. Note que la ley puede pensar, ¿no? Puede pensar en como una regla, se puede pensar en la ley como una regla de medición. ¿Ves? Donde tú tienes que medir perfectamente, tiene que salir la medida exacta y precisa, porque si no es así, queda corto de la perfección de la palabra del Señor. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer. Permíteme un momento. Aquí yo tengo en mi mano 1 metro. Aquí es 1 metro, ¿no? Y este metro nosotros tenemos que tener una medida exacta. Tiene que ser cabal, exacta. Pero si la medida no es exacta, lo que resulta es que queda corto. Y eso es igual, este es el mismo problema que nosotros tenemos, ¿ves? Es el mismo problema, que quedamos corto y no queda perfectamente como debe de quedar. Así es que la ley se puede pensar como una medición, una regla de medición, ¿no? Y el pecado, note bien, y el pecado es cualquier cosa que se queda corto de perfecto, corto de su medida precisa, de acuerdo con esa norma. Y el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. Y a pesar de nuestra bondad o maldad en relación con los demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado.
hemos pecado. Y el castigo por el pecado es que es la muerte, es decir, es la separación de Dios, quien es la fuente de la vida. Nota lo que dice en el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos en el Nuevo Testamento dice esto, Romanos capítulo 3, versículo 23, en la versión de la Biblia de la América dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la versión Reina Valera de la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice la Biblia, en la Biblia católica, Dios habla hoy, dice, por cuanto todos pecaron y están lejos, están tan lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, porque no cumplimos con la medida precisa, ¿ves?, de lo que dice la palabra o la ley. Ahora, para que nosotros pudiésemos ir al cielo, que es la morada de Dios, el reino de la vida y la luz, el pecado debe ser de alguna manera eliminada o pagada. El pecado tiene que ser eliminada o pagada de nuestra cuenta, de nuestras vidas, ¿no? Y la ley también estableció otra cosa. La ley estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través de ¿qué? Del sacrificio sangriento de una vida inocente, a través de un sacrificio sangriento de una vida inocente. Nota lo que dice en Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a continuar en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, lo que dice en versículo 22. Versículo 22 dice esto, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, note que el Evangelio involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado. ¿Para qué? Para cumplir con los justos requisitos de la ley. Vamos a regresar a Romanos en capítulo 8, versículo 3. También con Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Primeramente vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda y por el pecado condenó al pecado en la carne. La ley tiene que mandar ¿qué? Tiene que mandar a Jesucristo en la carne, ¿no? Como ser humano como nosotros, ¿no? Y ahí donde tiene que condenar las consecuencias del pecado en la vida de una vida inocente, para que tú y yo pudiésemos ir al cielo. Ahora, todavía estamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Si es posible que un creyente puede perseverar en el pecado. Y semanas atrás, en la escuela dominical donde yo estoy enseñando la palabra, me recuerdo que nuestro pastor hizo una pregunta muy clave y es importante, y lo repito. Porque una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos enseñando la palabra es repetir de distintas formas, de distintas maneras, para asegurar que todos pueden captar el mismo concepto. Y el pastor hizo una pregunta clave. ¿Es posible que un creyente verdadero, regenerado, que ha nacido de nuevo, si es posible que él o ella puede perseverar en el pecado? Él no hizo la pregunta si un creyente puede pecar. Él hizo la pregunta si un creyente verdadero puede perseverar en el pecado. Por favor, no confunde los dos conceptos. Son muy distintos. La pregunta que estamos respondiendo dentro de qué es el Evangelio, si un creyente puede perseverar en el pecado. Y la respuesta, por supuesto, es que no. El creyente no persevera en el pecado, pero debe vivir su posición en Cristo Jesús. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, y me lo que dice en versículo 11, 12 y 13, donde dice esto. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y te recuerdo que el primer punto que hemos estado respondiendo en toda esta serie es que el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Punto número 1. El creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Repito, punto número 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Punto número 3. Es esto, que el creyente no permite el pecado que reine en su cuerpo. El creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Ahora llegamos a punto número 4 hoy día. ¿Cuál es? El creyente no entrega sus miembros corporales como instrumentos de pecado. El creyente no entrega sus miembros corporales como instrumentos de pecado. Vamos a rezar a Romanos capítulo 6, específicamente en versículo 13. En versículo 13, ¿no? Donde dice, ni presentéis los miembros, miren lo que dice, ni presentéis los miembros, donde él dice, de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, por un momento, vamos a regresar ¿cuál es el lugar ahí? Perdón. Pero vamos a regresar a Romanos capítulo 8 en versículo 13, donde dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Nota lo que está diciendo aquí. Ahora, hay tres cosas que necesitan ser dichas acerca del pecado en este punto número 4, que es que el creyente no entrega sus miembros, ¿no?, corporales como instrumentos de pecado. Y eso está unido con Romanos capítulo 6, versículo 13. ¿Te recuerdas que dije cuál es solo eso? Vamos a regresar a Romanos 6, 13, donde dice, en la primera parte de ese versículo dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo, ¿ves?, al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora, la primera cosa es esto. Te dije que hay tres cosas. La primera cosa es que el pecado es una ofensa y también una enfermedad. Cuando lo leemos cuidadosamente, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4. Pero cuando llegamos a Romanos capítulo 6, es un maestro o un poder gobernante hablando del pecado. La segunda cosa que tenemos que decir sobre este punto número 4 es que el pecado no es destruido. El pecado no es destruido en el creyente. Todavía está activo y aún puede lesionar, puede herir. Y el creyente debe luchar contra su atracción, que el pecado siempre le está llamando su atención. Y la tercera cosa es que el cuerpo no es, escúcheme, el cuerpo no es la fuente del pecado, pero la Biblia dice que la experiencia del hombre prueba que el cuerpo es el instrumento del pecado, el órgano que el pecado usa para manifestarse y satisfacerse, ¿no? El cuerpo está bajo de la fuerte influencia y el severo poder del pecado y de la corrupción. Tantos que los apetitos, tanto como los apetitos sensuales
del cuerpo tienden a esclavizar el alma y llevar a los hombres al pecado. Ahora, incluso en contra de su mejor juicio. Por lo tanto, el creyente es fuertemente exhortado que resista. Cuando él dice en Romanos capítulo 6, en versículo 12, dice, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Y te recuerda que el cuerpo mortal incluye pues, no solamente esta carne físicamente, pero incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestro corazón, en otra palabra, nuestra voluntad. Ahora regrese a Romanos capítulo 6, versículo 13, otra vez en la primera parte de ese versículo, donde dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Escucharon? Y lo que está hablando aquí es que el creyente no debe entregar a los miembros de su cuerpo al pecado. ¿Quién miembros está hablando? ¿Ves? De nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestro corazón. Ahora, cuando él dice ni presentéis o no presentéis, depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, la palabra es presentar, ¿no? En Romanos capítulo 6, en versículo 13, cuando él dice la primera parte, él dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo. Esa palabra presentar es la palabra parestimi en griego, parestimi en griego, ¿no? Y esa palabra significa ofrecer, es ofrecer, ¿no? Es poner a disposición de. Significa para dar, conceder, ¿ver? A la que entregarse. La única forma que tú y yo entramos, ¿no?, en el pecado es que no es que el pecado de repente nos viene a arrestar. Es que la verdad es que lo que pasa es que tú y yo llegamos y nos presentamos, nos ofrecemos, ¿ves? A las lujurias, al pecado. Eso es lo que nosotros literalmente pasa. Tú y yo, si es que somos honestos, y ojalá que somos honestos, ¿no? Es que la mentira es que de repente el pecado me agarró, fue un accidente, fue de casualidad. No. El pecado es algo donde tú mismo te ofreces. Por esa razón, él dice en Romanos capítulo 6, en versículo 13, en la primera parte, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No presente tu mente, tus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, tu corazón, tu voluntad. Ahora, el creyente no debe de presentar o ceder a los miembros de su cuerpo como instrumentos o herramientas de injusticia. Si toma un miembro de su cuerpo y lo usa como instrumento o herramienta de injusticia, estamos claramente pecando. Eso es lo que estamos haciendo. Los miembros del cuerpo, escuchen bien, de una persona se refieren a todas las partes del cuerpo. Vamos a hablar. Los ojos, los oídos, la boca, la lengua, las manos, los pies, la mente o cualquiera de las partes cubiertas y vestidas, ¿no? Pero dentro de eso funciona a través de ¿qué? De nuestra mente, pensamientos, emociones, sentimientos y de nuestro corazón. Y ningún creyente verdadero debe ofrecer o entregar ninguna parte de su cuerpo ¿a qué? A la injusticia. Hacerlo es pecar. El tiempo en acción presente. Es el tiempo en acción presente, por lo que el creyente debe de estar constantemente en guardia para no
para no permitir que cualquier miembro de su cuerpo sea entregado al pecado. Ahora, nota la palabra presente, ¿ok? ¿No? Presente, ¿no? Tienen la idea de luchar, ¿no? Es una lucha para luchar contra el pecado y para controlar y proteger a los miembros de nuestro cuerpo. Una de las cosas que tenemos que reconocer primeramente es que el creyente debe entregarse a Dios. Note este hecho significativo. En griego, Dios está escrito en tiempo presente, sino en tiempo aorista. Esto simplemente significa esto, que el creyente debe tomar una decisión de una vez para siempre, para Dios. Una dedicación única de una vez para siempre de su vida a Dios. En otra palabra, la presentación, ¿no?, de su vida a Dios, ¿no? Note bien, debe ser sincera y genuina. Debe ser sincera y genuina, ¿no? Una decisión única, una vez para siempre. Debe presentarse a sí mismo, su cuerpo, su vida, todo lo que es. ¿A quién? A Dios. Su decisión es ser una decisión permanente de una sola vez. Tenga en cuenta lo completa que debe ser esta dedicación. Es ser un compromiso. Es ser un compromiso tan profundo como la dedicación de los que están vivos de entre los muertos. Y solo piensa cuán profundamente comprometidos con Dios están los creyentes que han pasado a estar con Él. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que el creyente debe presentar a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia para Dios, no como instrumentos de injusticia. El creyente debe de entregar a los miembros de su cuerpo sus ojos, sus oídos, su boca, su lengua, sus manos, sus pies, su mente, todos sus miembros, que están controlados por su alma. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que contiene su alma? Su alma contiene su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su corazón, su voluntad. Y cada parte de su cuerpo debe ser entregada como un instrumento o herramienta para hacer justicia delante del Señor. Y cada parte del cuerpo del creyente debe ser entregada a Dios como el propósito de obrar justicia. Permíteme. Abre sus Biblias allá en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Y escuche lo que dice la palabra. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Más adelante en Mateo capítulo 18, escuche lo que él dice en Mateo capítulo 18, versículo 18, 19. Mateo 18, 18 y también versículo 19 dice, si tu mano o tu pie, versículo 8 y 9. Dice Mateo 18, versículo 8 y 9, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtala. Wow, córtatela. Córtatelo. Y dice, cortátelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti.
te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo, perdón, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, ¿no? Del fuego. Ahora, note la otra forma como lo dice el apóstol Pablo. Abre su Biblia allá en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, y me lo que dice en versículo 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no adaptéis o no os conforméis, ¿ves? Dice aquí, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Más adelante el apóstol Pablo lo pone en estas palabras en Efesios capítulo 6. Y él dice en Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis apagar en el día de malo, y habiéndolo hecho todo está en firmes. Más adelante, Santiago capítulo 4. Escuche bien. Y Santiago dice en Santiago capítulo 4, en versículo 7, dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Por tanto, dice, someteos a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. El problema es que mucha gente, en vez de someterse a Dios, se someten al diablo y resisten a Dios. Lo hacen completamente al revés. Pedro nos habla de esta forma. Según a Pedro capítulo 3, versículo 17. Pedro dice esto, dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigas en vuestra firmeza. Otra vez, regrese conmigo ya en Mateo capítulo 5, otra vez, vamos a regresar. Mateo capítulo 5, mira lo que él dice en versículos 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échale de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros que no todo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, por favor, toma nota aquí. Estamos leyendo aquí en versículo 29 y 30 de Mateo capítulo 5. Toma nota del lenguaje. Toma nota del lenguaje metafórico o simbólico que se está utilizando aquí. ¿Para qué? Para enfatizar, ¿no?, la importancia de la responsabilidad humana. Por ejemplo, adulterio, ¿no? La respuesta para resolver el problema del adulterio es triple, Vamos a dar un ejemplo aquí, ¿no? Primeramente, la primera cosa es cirugía. Es extirpar, ¿no?, al miembro o el miembro del cuerpo que causa la caída. La mirada, por ejemplo, la mirada licenciosa. Y el contacto licencioso deben ser eliminados de la vida del creyente totalmente. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 31. En Proverbios 10, 31 dice, la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será que cortada. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de ¿qué? Del pecado.
En Romanos capítulo 8, versículo 13. Note la pauta, el patrón que se está estableciendo aquí. Y él dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de qué? De morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche la voz del apóstol Pablo otra vez en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Y él dice lo siguiente: en él también fuisteis que circuncidados con una circuncisión no hecha por las manos, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Dios hizo una obra en nuestro corazón donde él cortó la circuncisión, ¿ves? Cortó, en vez de cortar el prepucio del hombre, ¿no? De la carne, cortó el corazón del hombre, donde le arrancó y sacó sobre el trono de su corazón, es el pecado. Ya el pecado no tiene poder de reinar sobre ti solamente si usted le da el permiso. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, escuche bien, donde Pablo dice: por tanto considerad, dice, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la que, a la fornicación. Mi mente está muerta que a la fornicación. Mis sentimientos y emociones están muertas a la fornicación. ¿Me entiende? Mi corazón, mi voluntad está muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La segunda cosa en este lenguaje que se está utilizando aquí en Mateo, en capítulo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, ¿no? Es esto, es la muerte. Es la muerte. Que el miembro del cuerpo que causa la caída perezca. Perezca. Lo que es agradable y placentero a la carne no siempre es bueno. Y a veces se requiere que la negación de uno mismo. ¿Cómo es que yo logro hacer eso? Me lo que hice otra vez. En Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni presentéis, ¿no?, los miembros de vuestro cuerpo al pecado. No debo de ofrecer. Prestimi. ¿Te recuerdas esa palabra? No debo de ofrecer el pecado. ¿Entiendes? Dice mi cuerpo. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. En Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Yo tengo que levantar, ¿no?, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi lengua. ¿Entienden? Mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón, y resistir lo que está enfrente de mí. Según a Pedro capítulo 3, versículo 17, otra vez me lo que dice, por tanto, amados, sabiendo esto, de que de antemano está en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos caigas de vuestra firmeza. Me lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 10. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 10, mira lo que está diciendo. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Huir. Es huir. Tú tienes que huir lo más pronto posible que tú puedas. Es correr. Te recuerdo José en el libro de Génesis. ¿Ves? La esposa de Potifar le vino y le tomó la túnica, ¿no?, su ropa, y él arrancó y corrió afuera de la casa, ¿ves?, desnudo, pero corriendo de qué, huyendo de qué, del pecado. En Proverbios capítulo 4, versículo 14 dice esto:
Dice, no entres en la senda de los impíos. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Tú vas a tener que decidir con quién tú estás caminando. Esto es sencillo. ¿Cuáles son las tres respuestas que Mateo capítulo 5, versículo 29 nos dice? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de pecar, arránquelo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échale de ti, porque te es mejor que pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Note bien aquí que la respuesta que Cristo está dando es primeramente la cirugía. La segunda cosa es la muerte. La tercera cosa es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Es la tercera cosa que Él está hablando. Note bien. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, significa volverse para no ser arrojado al infierno. Ese es el cuadro que se está pintando. ¿Ves? Volverse para no ser arrojado al infierno. Note un hecho importante. Cristo no apela. Nótate bien. Cristo no apela a que el hombre renuncie al adulterio. Él le advierte cuáles son las consecuencias del adulterio. Algunos pecados tienen que ser frenados mediante la advertencia, no mediante una apelación. Los hombres tienen que estar advertidos en cuanto a los deseos de la carne. El adulterio, por ejemplo, porque ese es el ejemplo que estamos usando aquí, podemos hacer cualquier otro ejemplo. Pero el adulterio es un pecado tan agradable. Y aparentemente tan natural que puede ser fácilmente racionalizado. La advertencia dada a los adúlteros es: todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la advertencia en Mateo capítulo 5, versículo 30. Piense conmigo. Te recuerdo lo que dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo 16. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está claro. Piense bien conmigo, que los miembros del cuerpo no deben ser entregados ¿a qué? Al pecado. Los miembros del cuerpo deben ser considerados muertos con Cristo. Te recuerdo lo que él dijo allá en Romanos. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6 ahora. Y en Romanos capítulo 6, note otra vez lo que dice en versículo 11, 12 y 13. Donde dice: así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine, versículo 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de injusticia, instrumentos de justicia. Eso piense conmigo. Mira, es preciso que el hombre se arrepienta, es decir, se vuelva de adulterio a Dios. En San Lucas capítulo 13 dice esto en versículo 3. San Lucas capítulo 13, versículo 3 dice lo siguiente: os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice esto, 38 dice: y Pedro le dijo: arrepentíos
y ser bautizados con cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hablando de la salvación. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice esto: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio venga de la presencia del Señor. También otra vez en Hechos capítulo 8, ve lo que dice en versículo 22, donde dice: por tanto, arrepiéntate de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Y en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los miembros en todas partes que se arrepientan. Mira, mi oración es que Dios ha tocado tu corazón, que Dios ha hablado a tu corazón. Y Él te está ofreciendo esta tremenda oportunidad en este momento de arrepentirse. Porque tú estás voluntariamente violando la palabra del Señor. No es de casualidad y no es de accidente. Esa es la mentira más grande. Estás voluntariamente, a propósito, violando los principios del Señor que se debe de cumplir. Y si Dios te ha tocado tu corazón, ¿ves? Este es el momento de arrepentirse y pídele a Dios que te perdone de tus pecados. ¿Ves? Donde tú te vas a someter debajo de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ves? Pídele el perdón de tus pecados de hoy, de mañana y siempre para siempre, porque el perdón de Dios es algo eterno. Y luego recibir al Señor Jesucristo como su único Salvador y el Señor de tu vida, donde tú te sometes debajo de la autoridad de la palabra de Dios, para la honra y la gloria de Dios y para su propio bien. Y si tú has hecho eso, permíteme orar, o lo vas a hacer. Señor Padre, en este día, en cuanto tú nos has regalado esta tremenda oportunidad en este momento, que todos que están a la distancia de mi vista, a la distancia de mi voz, Señor, que ellos pueden, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, y reconocer la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos por nuestros propios pecados, pero también reconocer la tremenda bondad que se está derramando sobre nosotros en perdonar lo que no es perdonable para nosotros. Señor, perdónanos de nuestros pecados, Señor. Ayuda a cada persona que me está escuchando. Arresta su corazón, su soberbia, su arrogancia, su orgullo, Señor. Y que puedan doblar y reconocer que son pecadores y necesitan tu amor, tu gracia. Señor, necesitan tu misericordia. Sálvalos, Señor. Rescátalos, Señor. Y permite que cada uno que está a la distancia de mi voz, a la distancia de mi vista en este momento, en la privacidad de su hogar, pueden arrepentirse y hablar contigo. Y tú lo puedes oír, escuchar y recibirlos. Señor, en tus manos los encomendamos con este propósito singular, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Dios te ha hablado hoy día y tú has llegado a ese punto en tu vida de realmente arrepentirse y darle vuelta completamente, porque la palabra arrepentirse, el cuadro es que tú estás al precipicio del infierno. Estás en el precipicio y ahora el arrepentirse es volverse y caminar hacia Dios, que te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú has hecho eso, o lo vas a hacer, comuníquese con nosotros a través del número que está en la pantalla. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. 51-993-093-959.
Hasta la próxima. Dios me lo guarde, no me lo cuide y que Dios los bendiga a ustedes grandemente.